miedo. Un miedo lógico, ¿no? Frente a algo desconocido como es migrar, pero también es decirle, esto no es nuevo, esto es algo que existió ante toda la evolución del hombre y que fue siempre como un recurso adaptativo, es decir, siempre en busca de mejoras de condiciones, ¿sí? Entonces es algo que lo llevamos nosotros. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esta capacidad de mirar puede verse potenciada o disminuida de acuerdo a distintos componentes que van a afectar la migración, ¿sí? Entonces, por eso digo que es importante analizarlos y conocerlos bien a fondo para tomar la decisión si migro o no, o si estoy migrado, bueno, hacer como interiorizarse y pensar cómo ha afectado todo esto en nosotros. Comenzamos un poco con las desventajas, ¿no? Con la parte bueno, más problemática que todo migrante debe atravesar, que son aquellas dificultades y tensiones y esfuerzos por los que todo migrante atraviesa para adaptarse, ¿no? Porque en general cuando uno decide migrar, ¿no? Uno le dice a la familia, bueno, no sé, en mi caso, ¿no? Bueno, le digo a mis padres, voy a migrar, en general es como que la migración está bastante idealizada, tanto para la gente que se queda acá, como para nosotros cuando nos vamos, ¿no? Es decir, bueno, voy en busca de mejores condiciones, no sé, me voy, por ejemplo, a Inglaterra, o me voy a España, y es Europa, si soy argentino, ¿no? En este caso, por ejemplo, entonces, es como que está idealizado, voy a mejorar, en este país donde estoy ahora no me siento cómodo, seguramente me va a ir mejor, y mismo la gente que nos despide, nos ve como, uy, se fueron por ahí a Europa, o se fueron a otro país con mejores condiciones, y hay como una idealización como que todo fue como lindo, ¿no? Pero nadie se detiene a pensar que ese pasaje, cuando uno lo hace, requiere muchísimo esfuerzo. Y uno va a pasar, y ha pasado muchísimas dificultades y tensiones, ¿no? Eso que en general es lo que no se habla y no se visualiza tanto, ¿no? Por eso es tan importante decirlo, que idealizar la migración en sí no es algo bueno, sino participar, por ejemplo, de este webinar es una manera de no idealizarla, sino hacerla más tangible y más posible, ¿sí? Una de las cosas uno de los estresores más grandes y más problemáticos que enfrenta el migrante son los estresores externos, ¿sí? Son las limitaciones que nos esperan el país de acogida. ¿Qué me refiero a esto? Porque uno cuando va a migrar piensa, la cabeza de uno piensa cómo, es como el modelo que va a utilizar, es como el donde estoy yo ahora. Mi país se funciona así, yo trabajo de esta manera, y uno piensa que va a migrar con ese modelo, concepción de mundo y de vida que tiene. Pero cuando llega al país de acogida se da cuenta que esa manera de hacer las cosas, de pensar, del estatus, lo que uno tenía, no es así, ¿sí? Es como que ese país de acogida me han cambiado las reglas, tienen otras reglas, otras maneras de hacer, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a surgir estos estresores, que son las limitaciones externas que me recibe así este país de acogida, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la vivienda. No es lo mismo alquilar un piso en Barcelona, en Madrid, en Inglaterra, que en Argentina o que en Venezuela, ¿no? También el acceso al trabajo, hay bastantes, no es tan fácil acceder al trabajo de acuerdo al país donde uno se va. Son como limitaciones y trabas o barreras que uno tiene que ir saltando, ¿no? A medida que uno se va adaptando, ¿no? Pero son esos estresores que están en el país de acogida esperándonos, que muchas veces cuando estamos antes de emigrar, desconocemos, ¿sí? Por eso es tan importante saber que uno va a vivir eso para que el impacto no sea tan fuerte. ¿Cómo disminuirlo? Bueno, contactando gente que esté en ese país al cual uno quiere mirar, que nos adelante un poco de información de qué se trata, cómo accedió a la vivienda, cómo accedió al trabajo, cómo se accede a los colegios, a la cultura, al idioma, ¿no? Más que nada para amortiguar un poco el impacto de esa llegada, ¿no? Con tantos estresores que nos esperan en este país de acogida. Luego, otra cosa importante a tener en cuenta es la vulnerabilidad de la persona. ¿Quién es la persona que migra? Es decir, cada persona que migra tiene, por su historia, cada persona es distinto al otro, ¿no? Por su historia personal y demás. Entonces, cada uno tiene vulnerabilidades, limitaciones físicas, psicológicas, por la historia personal, por la edad, ¿no? Hay gente familias que migran, ¿no? Con niños con capacidades especiales. Es decir, ¿cuáles son las vulnerabilidades de esa persona que migra? ¿Sí? De acuerdo a eso, también tiene que pensar que eso puede ayudar o no la adaptación más rápida o más exitosa de esa persona.
¿Sí? Hace poco una familia me contactaba tenía una hija con unas capacidades especiales y querían mantener el mismo cuidado que tenían en Argentina, en el país donde querían migrar, que era España. Entonces, antes de emigrar, querían cuidar esas vulnerabilidades que tiene la familia y su hija, ¿no? Para mantener los mismos recursos en este país. Por eso es tan importante evaluar cada integrante que migra, ¿sí? Para que cada uno tenga una buena adaptación, ¿sí? Y siempre y cuando tener en cuenta que al cambiar de país las cosas no van a ser igual. Es decir, como yo siempre repito, el modelo que uno piensa donde estás viviendo no puede aplicarse en el lugar donde uno va a ir. Puede ser parecido, pero seguramente hay cosas que te va a sorprender, hay cosas que hay que hacerlas de otra manera, ¿sí? Entonces, como les decía, los componentes problemáticos o dificultades que pueda encontrarse el migrante son los estresores, que son externos, que son del país que nos está esperando, la vulnerabilidad propia de la persona que migra, el estrés por aculturación, que es un término de los años 70 de un psicólogo muy reconocido, que empezó a darse cuenta que la gente cuando ingresaba a una cultura ajena tenía un estrés muy grande. Que si bien el estrés es una respuesta normal y adaptativa de cualquier ser humano, ¿no? Para poder encontrar los recursos y adaptarse a este nuevo cambio, ¿no? Cuando es muy intenso y perdura en el tiempo, esto sí puede generar una crisis, ¿no? Un estrés muy grande, y es necesario consultar. Esto significa que la persona, si bien en el primer momento utilizó todos sus recursos, todo su estrés, ¿no? Para poder acomodarse, eso es fisiológico, es natural, porque necesitas adaptarte y estar muy despierto, ¿no? Después eso tiene que disminuir. Cuando la persona que migra no logra adaptarse, ese estrés sigue estando muy intenso y puede generar una crisis, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes también a tener en cuenta como algo problemático, podemos llamar, es el duelo migratorio, ¿no? Por lo que estamos hoy aquí, que son las pérdidas que debe afrontar el inmigrante, que si bien el duelo migratorio no es un trastorno psíquico, pero sí es un factor de riesgo para la salud mental, ¿sí? Porque de acuerdo a las propias vivencias, los recursos psíquicos, mentales, que tenga cada persona, va a elaborar este duelo migratorio de una forma más saludable o no tan saludable, ¿sí? Eso sería como, si enumeramos como los estresores o los problemas que tiene que enfrentar el inmigrante. Pero si solamente veríamos eso, nadie migraría, ¿verdad? Entonces vamos a también enfocarnos bueno, en los beneficios de la migración. Los beneficios, las ventajas, obviamente, es esto, lo que decimos al principio, son el acceso a oportunidades vitales y de mejoras. Mejoras en la seguridad, en la educación, a nivel laboral, a nivel cultural, ¿no? Uno va en busca de obtener mejoras vitales, ¿no? De oportunidades vitales. Hoy donde me encuentro, pues ahí no me encuentro satisfecho, ¿no? Por ciertas cosas, o para lo económico, o la inseguridad que hay en tu país, o por otras cosas, familiares, historia personal, y decido migrar, ¿no? Entonces uno va en busca de eso que tu país no te está dando, ¿sí? Por eso es tal esfuerzo, ¿no? Tal cambio, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que uno logre alcanzar esos beneficios. Como les decía, si en el transcurso del tiempo esos beneficios no se observan, y se observan más que nada los problemas, y la persona va a entrar en una crisis importante, ¿sí? Ahí siempre es importante también acudir y consultarnos, siempre un profesional de la salud, para que lo pueda uno ayudar y poder adaptarse bien al país. Y también lo que trae consigo la migración es el desarrollo de capacidades y potencialidades de esa persona, ¿no? Todos los que están hoy acá, que han migrado, se han dado cuenta que por eso una paciente me decía, al migrar me descubrí una fuerza arrolladora que tenía y no sabía que la tenía, o no sabía mi capacidad de aprender un idioma, ¿no? Es decir, que el migrar también te enriquece muchísimo, te hace aprender montón, como muy acelerado, ¿no? Es decir, que en breve tiempo uno aprende muchísimo. Es decir, que en la migración hay cosas que se pierden, ¿no? Hay un duelo migratorio, pero también hay elementos compensatorios que equilibran esas pérdidas, ¿sí? Pero como les decía, la idea es que los beneficios siempre sean superiores a las pérdidas. ¿Pero qué es en sí el duelo migratorio? Vamos a definirlo como el proceso de asimilación de las pérdidas asociadas a una experiencia migratoria. Y más que pérdidas serían como una separación, ¿no? Es decir, uno no pierde en su país, sino más que nada se separa, como llamarlo. Y todo migrante tiene que pasar por este duelo migratorio. Y en general se activa
no al principio cuando uno llega, porque al principio uno está hasta acá, ¿no? De estrés aculturativo, adaptándose, que buscando trabajo, comenzando el trabajo, buscando colegio, buscando piso. Uno está con todo el estrés, ¿no? Para adaptarse. Cuando eso empieza como a disminuir un poquito, uno ya empieza a observarse un poco o a estar más atento a lo que uno le pasa. Y ahí uno empieza a sentir, ¿no? Que está extrañando, que ya no se siente por ahí muy bien, hay momentos que está un poco triste, o tiene nostalgia. Entonces ahí es donde empieza, ¿no? A surgir el duelo migratorio. Y me parece importante nombrarlo una y otra vez porque, como les decía, tiene un nombre y apellido. Yo le decía el otro día a Gonzalo, como el caso cuando uno va al médico, ¿no? Te duele la panza y no sabes qué tenés. Y entonces toda tu cabeza, yo tendré, no sé, una enfermedad grave, por ahí son una gastroenteritis, no sé lo que tengo. Entonces cuando uno va al médico, el médico te recibe, te dice, usted tiene esto, ¿no? Te da un diagnóstico. Entonces hay una representación en la mente de esa persona sobre lo que le pasa. Hay algo que lo engloba, ¿no? Y ya tiene una representación de las causas, de la problemática, si es grave o no, de lo que está pasando. Acá se trata lo mismo, es decir, mira, vos miraste, sí, estás pasando por un duelo migratorio, entonces lo que a vos te está pasando está dentro de la normalidad, y si no está dentro de la normalidad es porque está en un estado de crisis, producto de una migración. Por eso es tan importante, agradezco muchísimo este espacio, ¿no? Para poder hablar lo que es el duelo migratorio. Lo que hace nuestro cerebro con este duelo migratorio es intenta adaptarse emocionalmente, cognitivamente, a esta nueva realidad, ¿no? Para elaborar y acomodarse a esta realidad. Hace un esfuerzo enorme, la psiquis de cada persona, y hace un proceso de reestructuración de la personalidad, ¿no? Porque hubo una separación, una pérdida de algo que realmente era significativo para la persona, y este funcionamiento se vio alterado, entonces la psiquis empieza como a restablecerlo de nuevo, ¿no? Automáticamente. No es que el duelo, el duelo migratorio se elige elaborarlo o no. El duelo va a surgir, va a suceder igual, y tu mente va a intentar utilizar todos los recursos para poder reestructurar esa falta que tuvo, ¿no? Esa pérdida que tuvo. Es decir, que aunque quieras evitarlo, sí o sí uno lo pasa, y te va a acompañar durante toda tu vida. ¿Sí? En la migración todos venimos con esa mochilita, ¿no? Que es el duelo migratorio. Lo importante es que ocupe un lugar chiquitito en tu vida, ¿no? Si ocupa un lugar muy grande, de bastante angustia o crisis, sí es necesario ahí consultar. Ya en el siglo XVI, en la época de las colonias, es un dato curioso, cuando los migrantes llegaban al Nuevo Mundo, podemos llamarlo así, los médicos detectaban una enfermedad que llamaba la enfermedad de la nostalgia, ¿sí? El que miraba empezaba a sentir como angustia, tristeza, entonces los médicos determinaban que tenía la enfermedad de la nostalgia. ¿Y cómo se reparaba, cómo se curaba a este enfermo? Retornándolo al país. ¿Sí? Entonces, cuando volvía a su país, estaba fantástico, se le iba la nostalgia. Entonces, los mandaban de nuevo, ¿no? Para que se recuperen. Hoy por hoy sabemos que el acceso a la información, a las tecnologías, saber que hay un duelo migratorio y cómo elaborarlo, no hace falta retornar a tu país, ¿no? Si bien cuando estás en tu país te sentís como que ese duelo no duele tanto, es decir, uno vuelve luego al país donde emigró. Lo que quiero decir es que no hace falta retornar a tu país, ¿sí? Si bien existen las fantasías de regreso al país, que todos los que están migrados seguramente alguna que otra vez lo ha tenido, es la fantasía, y si vuelvo a mi país, es una fantasía que todos los migrantes, así que si uno le está pasando por eso, es algo sumamente normal, que es la fantasía de volver a tu país, ¿sí? Pero realmente uno puede volver obviamente a su país, pero siempre y cuando también evaluando todo lo que genera volver. Y aunque uno vuelva, uno también vuelve con el duelo migratorio. No es que cuando vuelvo a mi país ya el duelo migratorio no. Debo pasar otro duelo migratorio, que es dejar tu país que elegiste y hacer como y retornar, ¿no? ¿Por qué duele tanto este duelo migratorio? ¿No? Porque uno atraviesa 7 duelos de la migración, que ahora ya les voy a comentar uno por uno, y este duelo también es parcial y recurrente, ¿sí? Parcial, ¿por qué? Porque no hay una desaparición del objeto, es el país de origen, con todo, con la cultura, con la familia, ¿no? Con la tierra, con la lengua, sigue estando ahí.
No es lo mismo cuando uno tiene una pérdida de un ser querido, que esa persona ya no está más. Acá sigue estando, entonces es una pérdida parcial, ¿sí? Y recurrente, ¿por qué? Porque va y viene durante toda la vida este duelo migratorio. Por ejemplo, cuando uno escucha, un argentino escucha por ahí una canción de cuando era chico y se te remueve todo por dentro, cuando ves tal vez un partido de fútbol de tu equipo, cuando tu país sucede algo importante, puede ser una elección de presidente, una cuestión política o económica, y vos estás en otro país, ¿no? Es como que te dan ganas de estar ahí, ¿no? Es como vuelve nuevamente a sentir ese vacío, esa pérdida de que ya no estoy yo ahí, ya no estoy en ese pueblo, la hinchada en ese partido, o en ese suceso tan importante a nivel social o político de mi país, ¿no? Yo ya no estoy ahí. Entonces, eso duele en todas las personas. También es un duelo que nos acompañará durante toda la vida. Uno pregunta, bueno, si yo lo elaboro rápido, ¿desaparece el duelo? No, porque estamos diciendo que es recurrente y es parcial, es decir, va a seguir estando. Después vemos la manera que afecta a cada uno, ¿no? Eso sí, depende de la elaboración de cada uno. Pero hay que saber que es algo que va a venir con nosotros, ¿sí? Y algo muy importante es que cambia la identidad de la persona. Como les decía, la persona cuando migra, migra con una cierta identidad. Por ejemplo, yo soy el abogado, tengo mi estudio acá, soy un abogado reconocido, tengo mis clientes, tengo mi estatus social, ¿no? Y cuando yo migro, el primer tiempo voy a homologar mi título para decir, usted no es abogado. Ya ahí sacamos parte de nuestra identidad. O uno empieza un nuevo trabajo y empieza de cero, ¿no? Entonces, no era tan conocida, o ya no soy la jefa que era antes, sino tengo que empezar de cero. Es decir, todas esas cuestiones hacen que uno vaya perdiendo su identidad. ¿Quién soy yo ahora en este país que emigré? Eso es una crisis vital muy importante que sufre el migrado, ¿sí? Es decir, ¿quién soy yo ahora? Tal vez uno mantiene ciertas cosas que trae consigo, por suerte, ¿no? Del país que uno dejó y lo trae consigo, pero muchas veces uno pierde mucha identidad. Por eso, APSAE, ¿no? Realmente a todos los profesionales de la salud nos ha acogido, ¿no? Y nos ha devuelto un poco de esa identidad que uno pierde cuando migra. Y también uno encuentra colegas que han pasado por lo mismo, entonces uno no pierde tanto su identidad, pero es muy fuerte y es importante saberlo, cuando uno llega al nuevo país ya no es Cecilia Inés Pellegrini, ya sos Cecilia, por ahí la que emigró de Argentina, ¿no? Es decir, uno tiene que reconstruir su identidad, ¿sí? Pero también en ese proceso de reestructuración es una gran oportunidad que tiene una persona para hasta reinventarse, ¿no? Vamos a hablar de los 7 duelos de la migración, como les comentaba, ¿no? El primero, que es el más difícil, que seguramente todos lo conocemos, el que más sentimos, que es el duelo por la familia y los seres queridos, ¿no? Que se relaciona con la ruptura de apego, un instinto tan importante para los seres humanos, ¿no? Rompemos, quebramos, nos separamos de esa estructura tan importante de apego, ¿no? En las civilizaciones, ¿no? Anteriores a nosotros, ¿no? Las primeras civilizaciones, el que salía, ¿no? De la cueva e iba a buscar a comida afuera, era el que tomaba el peligro, ¿no? Y se alejaba de ese lugar donde era cuidado, era protegido. El migrante hace un poco eso, sale de ese lugar de confort, de protección, ¿no? Y se va en busca de algo, pero va en busca. No significa que lo haya conseguido, va en busca de algo mejor. El proceso se trata de encontrar eso a lo cual uno migró, ¿no? Entonces, una de las cosas que más duele es eso, haber perdido, ¿no? La familia y los seres queridos, esa cotidianeidad que uno tiene cuando vive cerca en el mismo país, eso se pierde. Luego está el duelo por la lengua. Si bien no quiere decir que uno renuncie a la lengua materna, pero seguramente uno no hablará como antes. Aunque uno habla castellano, por ahí uno modifica ciertas palabras para entenderse mejor en este país que te recibe. Y ni hablar cuando el país también, el país donde vamos, habla en otro idioma, donde uno hace un esfuerzo enorme para adaptarse y hasta nuestro acento va a cambiar, ¿no? Es decir, esa lengua, la manera en que nosotros nos comunicamos en nuestro propio país, eso uno lo va a perder, ¿sí? Y es un proceso, ¿no? de ir asimilando esta pérdida para adaptarse nuevamente a esta nueva lengua que nos espera en ese país de acogida.
Luego está el duelo por la cultura, que son los valores, la concepción del mundo, los hábitos, por ejemplo, alimenticios, el ocio, la música, el baile, ¿no? En este nuevo país donde vamos a ir, donde estamos ahora, ya no se vive la cultura como nosotros la vivíamos, obviamente porque es una cultura distinta. Y ahí está la pérdida. ¿Sí? La manera en que uno se encuentra en su país natal, ¿no? Es decir, la cultura, como la manera de hablar, de escuchar música, de bailar, ¿no? La cultura que tiene tu país, cuando migras, la perdés. Y es muy difícil, uno va a intentar encajar esa cultura, ¿no? En este país, y esta cultura tiene otra, y es importante insertarnos. Pero también buscar algunos lugares, ¿no? Donde se mantenga esa cultura, buscar algunos, tal vez en el caso de argentinos, alguna peña donde se junten los argentinos para mantener cierta cultura, y no sentirse tan como despersonalizado, ¿no? O mantener un poquito de tu propio país en este país de acogida. Otro de los duelos importantes es el duelo por la tierra, que abarca los paisajes, los olores, la luz, la temperatura, la humedad, el clima, por ejemplo, de tu tierra. Que cuando vas al nuevo país, obviamente también tendrá unos paisajes hermosos, otras comidas, otras luces, ¿no? Otros verdes, otros árboles, otra tierra, pero ya no es la nuestra, ¿sí? No es la concepción que uno tiene. Pensar que en esa tierra uno vivió su infancia, sus antepasados estuvieron ahí, entonces hay una ruptura importante con este duelo que es el duelo de la tierra, ¿sí? Otro de los duelos importantes es el duelo por el estatus social, que creo que es uno de los que más se sienten, ¿no? Como les comentaba, cuando uno tiene cierto estatus social, económico, también en su país de origen y migra, en general ese estatus se pierde. Uno intenta y se va a esforzar muchísimo por mantener ese estatus social. Y la idea es que se mantenga y hasta se pueda superar, ¿no? Porque en general uno va en busca de mejores condiciones de vida. Y si este estatus se empieza a perder y a lo largo del tiempo, la persona puede entrar en crisis, es la persona migrante. Entonces, este duelo del estatus social es muy fuerte porque tiene que ver también con la identidad de la persona, ¿no? Yo mantenía cierto estatus, fui a tal colegio, tuve tal trabajo, ¿no? Y cuando va al país de acogida, este estatus se pierde, pero uno lo puede ir construyendo. Otro de los duelos es el del grupo de pertenencia, ¿no? Grupo de amigos, grupos de la escuela, grupos religiosos, de deportes, ¿no? Uno pierde todos esos grupos, ¿sí? Si bien uno puede mantener el contacto, pero la manera en que uno participaba, sobre todo porque estaba físicamente, ¿no? Se pierde muchísimo. Y por último, es el duelo por los riesgos físicos, que hace alusión a los, por ejemplo, accidentes laborales o enfermedades, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿no? Muchas personas que emigraron ahora con el tema de la pandemia se sintieron muy indefensos, ¿no? Me hubiese gustado, por ahí hubiese pensado, si me agarra COVID, yo estoy, por ejemplo, ¿no? En España, me hubiese gustado que me agarre en Argentina, porque tengo el médico de cabecera toda la vida, sé a dónde ir, tengo el hospital cerca de mi casa, o sé cómo funcionan los médicos, cómo funciona el sistema de salud, ¿no? Entonces, hay un duelo por estos riesgos posibles físicos que podría tener uno, ¿no? En este nuevo país de acogida. Entonces, esa comodidad que uno tenía o esa manera de resolver en cuanto a la salud se pierde. Uno obviamente se adaptará, ¿no? Pero hay como un cierto miedo, y se vio sobre todo en la pandemia, ¿no? Y mucha gente también, familias miradas que les ha tocado pasar por el COVID, de no saber si les pasaba algo con quién dejar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Tenía una paciente que le ha pasado algo similar, y bueno, se armó un plan de emergencia, ¿no? En caso de que tengan que internarse y demás, bueno, ¿dónde tendrían que ir tus hijos? Si se armó algo, todo un plan para poder reaccionar si esto empeoraba. Es decir, que no tenías esa comodidad como tenías en tu país de origen, ¿sí? Resumiendo, los 7 duelos de la migración son: duelo por la familia y seres queridos, duelo por la lengua, por la cultura, por la tierra, estatus social, grupo de pertenencia y riesgo físico. Bueno, para que no duela, ¿no? Es decir, tenemos 7 hermosos duelos, ¿no? Que lleva el inmigrante, ¿no? A cuestas, y que, como les decía, es recurrente, es decir, que viene y una otra vez en la persona y duele muchísimo, ¿sí? ¿Y cómo procesarlos, no? En general el duelo este tipo de duelo tiene 4 fases. La primera es la negación, es cuando uno llega al país de acogida
todo es fabuloso, me encanta, acá puede ser que funcionen las normas, ¿no? Se escuchan como frases así, eso es espectacular, no sé, uno ve como todas las ventajas, todo lo lindo de ese país. Luego la segunda fase es la resistencia, es cuando comienza a surgir como los problemas, ¿no? Cuando uno tiene que hacer los trámites migratorios, cuando uno empieza a darse cuenta que no juega de local, sino de visitante, entonces empieza a decir, bueno, tanto esfuerzo para encontrarme con esto, yo no me lo esperaba, ¿no? Es como, esa es la segunda fase. La tercera fase es la aceptación, ¿no? Cuando uno ya pasó por la primera fase, la segunda fase, ya uno acepta la parte buena y la parte mala, ¿no? De ese país al cual uno migró. Y la última fase es la de la integración, es decir, esta ambivalencia afectiva con este país de acogida, ¿no? También uno tiene esa ambivalencia afectiva con el país que uno dejó, ¿sí? Ese amor-odio con el país natal. La idea es poder juntar estas ambivalencias como integrarlas, ¿no? Y aceptarlas en su totalidad, tanto con el país de acogida, con el país, ¿no? El país natal. ¿Y cómo se repara este duelo? Ya Freud, ¿no? Un médico, fue el creador del psicoanálisis, un neurólogo sumamente importante, sobre todo para los psicólogos y psicoanalistas, ya en Duelo y Melancolía, en 1917, refería el trabajo del duelo como un proceso por el cual la persona revive, reordena, teje y desteje, ¿no? Los vínculos que tenía con ese objeto perdido. Y ahí está la reparación de este duelo, ¿no? De acuerdo también a nuestra propia historia y de cómo hayamos vivenciado esa migración, uno va a reparar mejor, ¿no? Más exitosamente este duelo migratorio. Hay que tener también en cuenta la forma en que la persona migró, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, un argentino que migró en el 88, que migró en el 2001, que migró ahora en el momento de pandemia. Es decir, también el contexto histórico y social, ¿no? Va a influir en la manera en que uno va a reparar, sobre todo, la relación con su país natal. Pero si no hay una reparación, es muy difícil que se elabore este duelo migratorio. ¿Y cuándo se elabora mal un duelo migratorio? Cuando las circunstancias sociales, personales, son muy problemáticas, ¿no? Donde los beneficios de la migración disminuyen y predominan los aspectos negativos, ¿no? Una tristeza, o un enojo, o una crisis, ¿no? Que uno no puede adaptarse, no puede conseguir trabajo, no se siente, no tiene un grupo de pertenencia, y ahí la persona empieza a entrar en una crisis importante y afecta notablemente lo que es la salud mental. Así que ahí es importante siempre consultar, ¿sí? Hay un psiquiatra español, José Bachotti, que es excelente en lo que es duelo migratorio. En el 2002 propuso un término que es el síndrome de Ulises, que por ahí algunos, sobre todo los psicólogos, tal vez lo han escuchado, ¿no? Sobre todo en referencia a las migraciones muy traumáticas, que es decir, todos los migrantes que han vivido situaciones extremas, ¿no? Pasarían por este síndrome de Ulises. No quiere decir, si separemos, que no todo migrante va a pasar por este síndrome, porque yo veo que también circula mucha información de que todo el migrante va a pasar por el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es un síndrome, ¿no? Como les decía, no es un trastorno mental, seguimos hablando lo mismo, no es un trastorno mental, es un cuadro de intenso estrés que va a vivir una persona por haber migrado en situaciones muy extremas, ¿sí? Que ha pasado por un estrés, un cuadro de estrés muy agudo, y donde no es el duelo migratorio clásico, sino es una variante de un duelo migratorio en un estado extremo, ¿sí? Y ahí se genera el síndrome de Ulises, ¿sí? Pero como les decía, sobre todo esto ha afectado, se está estudiando en población migrantes, ¿no? Como refugiados, donde ahí es un estrés permanente y ha generado un trauma muy, muy importante en la migración. ¿Cuáles son? Vamos a pasar ahora a los consejos, ¿no? Los consejos para migrantes, ¿no? Que todos nos hubiesen gustado escuchar, ¿no? Yo siempre digo, e insisto muchísimo, en planificar y organizar la migración, ¿no? Para reducir el impacto de los estresores que nos esperan en este lugar y aumentar esa capacidad innata, ¿no? Y la capacidad de adaptación que tiene una persona. Para eso es importante ordenar también, dejar ordenado bastante el país que dejamos, y también preparar, ¿no? El país al cual vamos a migrar. Es muy importante establecer puentes, ¿no? Lazos con gente que sí haya migrado.
Hoy por hoy los recursos informáticos, ¿no? Hay grupos de Facebook, de Instagram, conocidos, ¿no? Que hayan migrado, contactar a todas las personas para tener con mayor certeza o seguridad qué nos esperan en ese país y prepararnos para poder hacer una migración exitosa, ¿sí? También algo importante cuando se migra en familia o también en pareja, es importante determinar los roles de cada uno. ¿Cómo van a enfrentar esa migración? ¿No? Por ejemplo, si uno consiguió el trabajo y la pareja no, bueno, es decir, ¿cómo vamos a hacer? Vos con el primer tiempo vos trabajás, yo adapto, no buscamos la casa, yo voy a tener un rol más de adaptación, de buscar casa, hacer los trámites administrativos, de residencia, mientras el otro va a estar trabajando. Pero una vez que queda adaptado, esa persona puede volver a buscar trabajo, ¿no? Es importante, por eso digo, que toda persona que migra haga un acuerdo a nivel familiar o de pareja de cómo se va a migrar y cuál va a ser el rol de cada uno, porque si no, genera mucha frustración, sobre todo cuando uno acompaña al otro en una migración, ¿no? Es decir, ¿qué lugar yo tengo en esta migración? ¿Sí? ¿De acompañante o tengo un rol protagónico? Por eso es muy importante dialogarlo y que a veces, muchas veces, sobre todo en familias o en pareja, uno tiene que apoyar al otro y el otro va a tener que apoyar a la otra persona, ¿no? Cuando uno quiere comenzar en un nuevo lugar. Otro de los consejos importantes es prepararnos emocionalmente, como les decía, ¿no? Sabiendo que uno va a pasar el duelo migratorio, ¿no? Eso es importante para que tengamos una representación en nuestra cabeza de que las emociones que sintamos, por ejemplo, el estrés aculturativo el primer tiempo, las fases del duelo, ¿no? La negación, luego la resistencia, luego la aceptación, la integración, son cosas que nos van a ir pasando a nosotros, ¿sí? Y que es normal, y que seguramente al comentarlo con otros inmigrantes, seguramente estarán pasando por lo mismo que uno, ¿sí? Otra de las cosas importantes es estudiar cómo otros han hecho la migración, como les decía, investigar a la gente que ha migrado, cómo lo han hecho, ¿sí? Y también conocer nuestra propia historia de migración, sobre todo el argentino, sobre todo el porteño o el Buenos Aires, ¿no? Que ha recibido muchísima migración de europeas, ¿no? Si uno se pone a pensar de sus bisabuelos, ¿no? Cómo han migrado, si uno los recuerda, o al menos en mi caso, es una migración donde ha puesto muchísimo esfuerzo, han trabajado muchísimo, muchos ya venían con recursos u oficios y lo han implementado en este país que llegaron, pero es muy difícil recordarlo sin pasar por el esfuerzo que han hecho, ¿no? Y gracias a ello, hoy yo estoy aquí, ¿no? Eso como es el resultado de todo el esfuerzo que ellos han hecho, de venir a un nuevo mundo, ¿no? Y todo eso es el resultado donde nosotros estamos ahora. ¿Para qué digo eso? Para entender también los procesos migratorios dentro de nuestra propia historia y cómo lo han hecho. Y nosotros seguramente, si somos los primeros en migrar, vamos a ser como ese bisabuelo o abuelo, ¿no? Que ha llegado primero a nuestro país natal. Y ahí recordar que hay que hacer mucho, mucho esfuerzo para adaptarse a este nuevo país. Que nadie nos va a regalar nada y que hay que empezar de cero y que vamos a tener que tener una actitud muy activa y participativa para poder adaptarnos, ¿no? Otra de las cosas importantes es mantener también contacto con el país que dejamos, ¿sí? Crear lazos y estrategias para que sigan estando presentes. Muchas veces la gente que se queda en el país natal lo sienten como un abandono, ¿no? Como, bueno, el inmigrante se fue y nos dejó, ¿no? Eso pasa generalmente porque no creamos puentes o lazos o formas de que ellos participen en nuestra migración. El migrante lo que más quiere es que esa familia lo acompañe, que siga estando presente, ¿no? Que nos sigan acompañando desde otra manera, a través de un mensaje de texto, de un llamado, ¿no? De que siga estando presente. No nos olvidamos, todo lo contrario, donde más necesitamos que nos acompañen. Pero este es un trabajo, sobre todo del migrante, que tiene que hacer para que la pérdida y la separación no sea tan grande, sino reducir esos espacios, ¿sí? Hace poco una mamá me preguntaba, me decía, ¿no? Que su hijo extrañaba mucho su país porque estaban los abuelos, ¿no?
Y eso es un indicio, ¿no? Digo, bueno, hay que acercar más, es que hay una pérdida muy grande, hay una brecha muy grande. Entonces, está dando un indicio, ¿no? De que es necesario achicar ese espacio, ¿no? De hacerlo más accesible. ¿Cómo? Entonces, buscar, por ejemplo, que los abuelos participen en las festividades en el país de acogida. O en el primer día del colegio del niño en el nuevo país, los abuelos también participen, o los padrinos. Buscar maneras de relacionar, ¿no? El país de acogida con el país natal, ¿no? Con la gente, con todo lo que dejamos, ¿no? Para que siga estando presente en nosotros. Y eso tanto favorece al migrante como a las personas que se han quedado. Otro de los consejos es aprender el idioma y la cultura de este país donde vas a ir. Eso te hará sentir más integrado y también el autóctono notará tu esfuerzo, el esfuerzo que estás haciendo para integrarte. Entonces se va a acercar a ti con mayor predisposición, ¿no? Ve que haces un esfuerzo por integrarse y va a querer saber quién sos, va a acercarse, va a poder, no sé, va a ser como una acogida mucho más interesante y te va a permitir adaptarte mucho más. Además, el autóctono tiene los datos importantísimos de referencia, ¿no? Sobre todo para uno que cuando llega no desconoce muchas cosas de ese lugar. El autóctono es quien te puede decir, bueno, el mejor lugar para comprar cosas es acá, o acá las festividades se celebran de esta manera, o el mejor colegio es aquí. Es decir, también nos puede ayudar mucho en la adaptación. Y también una de las cosas importantes es descubrir también el nuevo país, donde uno va, la tierra, ¿no? Cómo es, qué se come, la cultura, ¿no? Insertarnos realmente en la cultura. También, como les decía en un caso anterior, armar un plan de emergencia, ¿sí? Como uno está en otro país, armar un plan de emergencia, como les comentaba el tema del COVID, en caso de que se necesite de alguien que viaje del país nuestro, ¿no? Del país natal, al país de acogida. Por ejemplo, si hay una situación de peligro o un riesgo físico, como la pandemia, ¿no? Si los padres, por ejemplo, una familia que esté internado, ¿quién cuida a este niño, ¿no? Si alguien podría venir, ¿no? Armarte un plan de contingencia, ¿no? En caso de riesgos graves, ¿no? De cómo uno podría actuar. Otra de las cosas importantes es dedicarnos tiempo en este país de acogida, sobre todo porque vamos muy a full, ¿no? Como les decía, el primer tiempo hay que trabajar muchísimo, hacerse un lugar, hay poco tiempo para uno, poco tiempo para la familia, poco tiempo para el juego con los hijos, ¿no? Entonces es importante también dedicarse un mínimo de tiempo para charlar con la pareja, para jugar con los hijos, no todo es exigencia, estrés aculturativo, trámites, ¿no? Un tiempo también para escuchar nuestras propias necesidades y qué nos pasa, ¿sí? Y como les decía, también participar en grupos y asociaciones, por en este caso en APSAE, ¿no? Que es como esos grupos de pertenencia se pueden crear también en este país de acogida, pero requiere siempre una participación activa y abierta de la persona que migra, ¿sí? Nadie te va a venir a buscar. Como yo siempre digo, ¿querés amigos? Tenés que salir a buscarlo, ¿sí? Por ahí en tu país natal, los amigos vos los hiciste en la escuela y te resultó fácil y los tenés de toda la vida. Pero esto de ir a buscar amigos, cuando vos llegás al país de acogida, tenés que esforzarte por crear amigos, por mantenerlos, por cuidar las relaciones, ¿sí? Y por último, saber que uno va a pasar por una reestructuración de la personalidad y de la identidad muy fuerte, ¿sí? Que es una posibilidad también para reinventarnos, pero ya no vas a ser el mismo. Y de hecho te pasa cuando volvés a tu país de origen, te sentís como un sapo de otro pozo, ¿no? Aunque te sientas cómodo porque conoces, hay cosas que han cambiado, que han sucedido cuando vos no estabas, y a vos también te han sucedido cuando no estabas ahí. Entonces tu identidad va a cambiar. Una de las reacciones emocionales y psicológicas de los inmigrantes que les pasan, sobre todo el primer tiempo, es mucha preocupación, todo también por el estrés aculturativo, ¿no? Pensamientos medios catastróficos pueden ser, dificultades de concentración, de atención, dificultades para dormir, dolores de cabeza, sobre todo lo sabe la gente que tuvo que aprender un nuevo idioma, el hecho de a veces de soñar con el nuevo idioma y levantarse con la cabeza como que ha trabajado muchísimo, trabajar en otro idioma, todo eso genera bastante estrés mental, ¿sí? Que luego, como siempre digo, debe ir disminuyendo.
¿sí? También las personas pueden estar más inquietas, más ansiosas, pueden tener como bastante tensión muscular, tener una actitud más defensiva, o pueden estar más inhibidos en todos los aspectos de la vida, por ahí inhibición en las relaciones con otras personas, a la hora de hacer amigos, en la toma de decisiones, y mucho también lo que es la regresión infantil que tiene que ver con la queja, ¿no? Uno a veces también entra en un estado de queja constante en vez de resolución, en vez de practicidad, y no quedarnos en esa queja de que no llega nada. A veces al principio uno queda en la queja y no puede salir de ahí, ¿no? Tomar siempre una actitud activa. Todas estas manifestaciones clínicas, ¿no? De un proceso de adaptación son normales y tienden a atenuarse o deberían atenuarse, ¿sí? En caso de que esto empeore, sí es necesario consultar. Esto, en líneas generales, hablamos un poco de lo que es el duelo migratorio en adultos. Ahora quiero meterme un poquito, y ya tengo poquito tiempo, ¿no?, en lo que es el duelo migratorio en los niños. Es tan importante porque toda persona que migra va a pasar por duelo migratorio, independiente de la edad que se tenga, ¿sí? Por eso no hay que subestimar a nadie. Cuando hablamos de migración de una familia, es un proyecto que consta de una serie de negociaciones y ajustes familiares, que produce también reajustes internos individuales, ¿no? Y muchas veces en esto las opiniones de los más chicos no son tenidas en cuenta, precisamente no por la edad que tienen. Sin embargo, como les decía, es interesante entender que todos van a pasar por un duelo migratorio. Por lo tanto, hay que ser participativo, ¿no? Hay que ayudar a los niños a que participen en la migración. Obviamente no van a decidir sobre temas de adultos, pero sí ayudarlos a que haya un registro de que van a migrar, de que haya una concepción de lo que es la migración, ¿no? De hacerlos participar, de que ellos también decidan migrar, entre comillas, ¿no? Porque van a conseguir algo en ese país que hoy no lo tienen, ¿no? Es decir, es un trabajo conjunto de la familia, sobre todo de los padres, ¿no? De la manera en que también los padres elaboran el duelo migratorio, es cómo lo van a elaborar los niños, ¿no? Hay que ayudarlos también a que ellos procesen este duelo migratorio. Los niños también cuando migran van a sufrir una serie de manifestaciones, ¿no?, que son normales, como sentirse indefenso, impotente, desprotegido, puede estar más irritables, ¿no? Hay que pensar que se les ha cambiado todo su mundo, ¿no? Su seguridad familiar y social se alteró. Si bien, como siempre digo, la familia es quien debe brindar seguridad, es decir, es quien le da los principios básicos de seguridad, más allá de eso, pierden muchos referentes, los abuelos, los primos, su casa, sus juguetes, ¿no? Entonces, ellos también van a sufrir un duelo migratorio también muy importante, y no hay que subestimarlos. Como los consejos que podríamos darles a los padres es dialogar muchísimo con los hijos, ¿sí? Responder las preguntas que ellos tienen de forma simple y concreta, normalizar y validar las emociones, no juzgar, intentar escucharlos y ayudarlos a poner en palabras eso que ellos están sintiendo, brindar seguridad y protección a los hijos, sobre todo el primer tiempo intentar separar el mundo adulto con el mundo infantil, sobre todo porque uno cuando llega tiene que hacer un montón de trámites, ¿no?, que conciernen al mundo adulto, y muchas veces los niños vienen con nosotros, y claro, se cansan, están más irritados, uno también le puede contestar ya de otra manera porque también está pasando por un estrés. Entonces es importante si se escolarizan los chicos mucho más rápido, ya tienen un lugar, ¿no?, donde ellos puedan estar más metidos en su mundo infantil, no tanto en el mundo adulto, que sobre todo al principio se confunde muchísimo. Y si no queda otra, no tenemos un lugar donde dejarlos, intentar no premiarlos. Luego hacer un trámite muy aburrido, como puede ser ir a migraciones, bueno, vamos al parque o comemos algo rico. Es decir, tratar de ir mechando una cosa con la otra para que sea más ameno también para ellos. Otra de las cosas importantes es la escuela. La escuela es fundamental. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada de nuestros hijos a la sociedad. Ellos tienen la posibilidad, ¿no?, de entrar de lleno a la sociedad de acogida a través de esa escuela, ¿no? Ellos los van a inscribir, se hace una inscripción, ¿no?, en esta sociedad. Por lo tanto, los padres tenemos que tener una actitud participativa en la escuela, ¿sí?, tanto con los padres como con la escuela. Eso es lo más importante para que el niño vea, ¿no?, que es un lugar donde
va a tener que aprender, ¿no? Que es un lugar aceptado y validado por los padres, que también es un lugar donde se puede uno manifestar como niño, es un lugar donde uno va a aprender, va a jugar, ¿no? Es un lugar donde los niños van a estar cuidados, y los padres tienen que participar mucho en la escuela, porque también son referentes. La escuela también sirve muchas veces para detectar, ¿no? Si ven algo, por ejemplo, una anomalía o algo que el niño no va bien en la escuela o algo que realmente llama la atención, la escuela va a ser como la alarma, ¿no? Que va a avisar a los padres que algo no está tan bien. En general, cuando uno está en el país de natal, de uno, de origen, son como el primo o la amiga, ¿no? O los abuelos los que te dicen, me parece que este niño no habla mucho o debería estar hablando, ¿no? Son como referentes culturales que te van diciendo cómo serían las etapas de los hijos, ¿no? Lo que se espera. Cuando uno mira y no tiene esos referentes, uno piensa que su hijo va normal como todos. Y a veces la escuela, ¿no? Es quien detecta esas pequeñas dificultades, o te dice tu hijo unas capacidades enormes, ¿no? Como es un otro ojo más para la familia, y es un referente muy importante. Por eso es importante participar. Otra de las cosas importantes con los chicos para que elaboren el duelo migratorio es buscar material de apoyo, como libros, ¿no? Que hablen sobre cambio de casa, de escuela, de inserción, también de migración o de pérdidas. Jugar mucho, establecer el juego simbólico. Los niños, a través del juego simbólico, elaboran la realidad. Es necesario que elaboren todo lo traumático que puede ser el primer tiempo. Sobre todo los chicos, cuando empiezan la escuela y vuelven a la casa, juegan muchísimo por ahí a la maestra, o hablan en el idioma que han escuchado, ¿no? Como forma de elaborar aquello que están viviendo, ¿sí? Por lo tanto, es importante que jueguen. Y los chicos más grandes, ¿no? Que se armen espacios de diálogo, donde ellos puedan comentar cómo se sienten, cómo lo están viviendo, ¿sí? Acompañarnos. También es importante buscar experiencia o referentes que hayan migrado, que ellos conozcan, ¿no? Para decir, mira, el primo, ¿no? Migró también y vive en Estados Unidos. Mirá cómo lo hizo, cómo está, se lo ve contento, querés hacer una videollamada con él. Formas de contactarnos, ¿no? Con personas que hayan migrado, para que él también, ese niño también se haga una idea de lo que es migrar, porque en general el adulto tiene mucho más recursos, pero los niños hay que buscar la manera para que generen esos recursos, ¿sí? Pero bueno, el ser padres en la migración y en la diversidad cultural es un camino difícil, pero muy nutritivo. A modo de resumen, y ya estoy en tiempo, vamos a hacerlas, empezamos con las preguntas, ¿sí? La capacidad de mirar es un recurso adaptativo de todos los seres vivos, así comenzamos en positivo. Es importante evaluar si la migración que uno va a ser positiva, va a ser más exitosa o no, de acuerdo a la cantidad de estresores, vulnerabilidad de la persona, las oportunidades y capacidades que tiene cada uno. Entender que esta capacidad, ¿no? Que si bien la tenemos todo, la forma de adaptarnos va a variar de una persona a la otra. No todos nos vamos a adaptar de la misma forma. Y que los beneficios en general deben ser mayores a lo largo del tiempo que lo problemático o los estresores que uno sintió al principio. Es importante también, como les decía, saber que uno va a pasar por el duelo migratorio y que nos va a acompañar en la migración, y que hay tantos duelos migratorios como personas migradas, ¿sí? Y que no hay que subestimar a ninguno, ¿no? Independientemente de la edad que tiene. Bueno, si les parece, podemos pasar a la ronda de preguntas. Perfecto. Si bien también, bueno, hay un formulario, ¿no? Como decía Gonzalo, si hay alguna que otra pregunta que quede fuera, ¿no? O alguien que luego se le ocurre una pregunta, puede contactarnos, ¿no? Y bueno, para ir respondiendo. Bueno, fueron haciendo varias preguntas durante la charla que fui recopilando. La primera es muy interesante porque es de un momento que varios viven, ya es como un segundo tiempo dentro de la migración. Es de Bautista, que nos pregunta qué pasa con esto de cuando ya desde tu país de origen te empiezan a decir que, bueno, ya no sos tan argentino, estás cambiado, pero tampoco sos tan de acá, ¿no? Como que quedás como en un no soy ni de aquí ni de allá, que también muchos lo viven quizás cuando vuelven la primera vez, que vuelven con mucha añoranza a visitar a la familia, y se dan cuenta que ya se adaptaron tanto del aquí que no, ya no son de allá tampoco. Entonces, bueno, pregunta sobre esto. Bueno, es un poco lo que conversaba el cambio de identidad. Es decir, el que mira sabe que va a pasar por un cambio de identidad.
¿sí? Y es lo que decía, que cuando uno llega es necesario que la identidad cambie, porque uno no va a ser el mismo, es decir, donde uno se va a insertar, te va a exigir otras cosas, te va a exigir que te acomodes a ellos. Y el acomodarte significa que vos hay ciertas cosas que vas a perder o vas a modificar, ¿sí? Por ese esfuerzo que uno hace. Y como les decía, también uno mira con cierta identidad y cuando llega, uno pierde pedacitos de esa identidad. ¿No? Uno le encantaría llegar a ese país y que te reciban con toda la historia que uno viene, ¿no? Que es lo que uno a veces pelea en el país, ¿no? Recibirme como psicóloga, como profesional, como la identidad que uno tiene. Sin embargo, más allá de esto, cuando uno llega a ese país, uno va a reestructurar su identidad. Y también por las vivencias que uno vive. Va a vivir intensamente. A veces uno dice, bueno, hace 3 años que emigré, y por ahí uno piensa que emigró hace 10 años. ¿No? La cantidad de experiencias que uno vive en ese poquito tiempo o mucho tiempo son tan fuertes, tan intensas, ¿no? Que te va a cambiar tu identidad, tu forma de pensar y tu forma de ser, ¿no? Y es verdad, ya no sos ni de acá ni de allá, pero vos sos donde estás, ¿no? Es decir, cuando vos pones quién sos, querés acomodarte a la nueva sociedad, y bueno, vos sos el inmigrante. Cuando volvés a tu país, vos sos el, no sé, ya no sos del local, ¿no? Porque tu tono ya no es de acá, o ahora venís de afuera, ¿no? Hay como también muchos conceptos y prejuicios de la gente. Pero sí, uno cambia, es verdad, uno va a pasar por eso es importante anunciarlo y decirlo, que va a haber una transformación de uno. Perfecto. Bueno, Federico preguntaba, creo que quedó bastante bien respondido, pero igual le podemos preguntar para ampliar. ¿Cuáles son los factores más importantes que hay que tener en cuenta para la mejor adaptación de los niños? Eh, a ver, lo primero en principal son los padres, como yo siempre, son en la cabeza, ¿no? Y de acuerdo a ellos son como una cascada. De acuerdo a cómo los padres elaboren la migración y cómo la planifiquen y organicen y elaboren su duelo migratorio, es cómo lo van a comunicar a sus hijos y cómo va a ser el ambiente de esa familia, ¿no? Si ven a sus padres que extrañan mucho o que les dificulta mucho adaptarse al nuevo país, obviamente que los hijos no lo van a vivir como una oportunidad positiva. Pero si ven que los padres están pudiendo salir adelante, que participan en la escuela, por eso digo, la escuela es un referente por y para los hijos sobre todo, ¿no? Donde hay otros, por ahí compañeros que también han migrado, es decir, sobre todo al principio, importante buscar una escuela, yo diría, consejo, buscar una escuela, escolarizar a los niños, no tardar mucho en hacer eso, para que los niños no estén en un mundo de adultos, como les decía, haciendo trámites, estando en charlas que son de adultos, ¿no? Porque no sabes dónde dejar a los chicos y hablas, y estás con un estrés, ¿no? Hablas en todos lados sobre temas que los chicos no tienen que escuchar, intentar armar espacios donde los adultos no puedan conversar de esto, buscar una canguro, como se dice en España, una babysitter, ¿no? También de confianza, para que cuiden un ratito a los niños y los adultos poder hablar en otro espacio sobre la migración y cómo adaptarnos, ¿no? Siempre parte de la cabeza de los padres, y de acuerdo a cómo ellos, porque ellos nos observan y nos imitan, de acuerdo a nosotros cómo lo elaboremos, ellos también lo van a elaborar. Entonces, cuando también los niños vienen con su duelo migratorio y nos vienen con preguntas y con dudas, ¿no? Es también normalizar eso. Sí, claro, yo también extraño al abuelo, ¿no? Yo también extraño ir todos los domingos a comer, no sé, en familia. Claro que sí, pero bueno, acá es una decisión familiar, mirá lo que conseguimos acá, tenés a tu amigo, a tu amiga Berta, o tenés esta familia, mirá la casa donde tenemos, ¿no? Pero alojar también al niño y sostener esa angustia con la que viene, porque también está procesando ese duelo migratorio. Y siempre también tener en cuenta a la escuela como un referente, como otro ojo más, que si nosotros hay cosas que no vemos, la escuela también nos pueden alertar, ¿no? De por ahí está muy triste o le cuesta un poco más adaptarse, ¿no? Y estar atento. Y cualquier cosa que uno ve que se escapa, ¿no? O cualquier dificultad, consultar tanto orientación a padres y también para que el niño tenga un espacio, ¿no? Porque a veces los psicólogos sabemos que a veces el niño lo que hace es muestra el síntoma, ¿no? Es el síntoma de la familia, es el que más habla lo que ocurre familiarmente. Entonces está bueno a veces consultar y que los padres también se interioricen en un tratamiento, ¿no? Del niño, porque a veces uno llevo a mi hijo al psicólogo, lo dejo ahí y que vuelva, ¿no? Reparado ya. No, es decir, que los padres también
intenten no ayudarlo y ver cómo pueden mejorar todos. Vale, bueno, Silvia nos pregunta si existe alguna edad límite para migrar. Si consideras que hay alguna edad tope o afecta de A ver, alguna forma. no hay edad tope, todo el mundo puede migrar. Lo que sí, hablamos de las limitaciones y vulnerabilidades de esa persona. Las personas ya mayores de 65 años ya tienen toda una vida tal vez establecida en un lugar. ¿Que pueden migrar? Sí que pueden migrar, pero seguramente las inquietudes que tenga una persona de 65 años, 70 u 80 va a querer tener un lugar donde sea cubierto sus necesidades de salud, sobre todo, ¿no? De decir, quiero tener un grupo de referencia, es decir, yo tantos años estuve en este lugar donde vivo, tengo mis amigos, sé a dónde ir, sé mi médico de cabecera, yo estoy seguro acá. Y migrar a una persona, tanto hay familias que migran a los padres, ¿no? Consigo, o gente grande que decide migrar, y va a costar más, claro que sí. Va a ser un esfuerzo mayor, por eso siempre... yo creo que a partir ya de 65 a 60, 65, hay que pensarlo bien, cómo va a migrar, sobre todo también por el estatus social, ¿no? Por ahí uno mira con 50 años, ¿no? Y bueno, y tiene toda una carrera profesional en su país, ¿y cómo haces para empezar de cero en este nuevo país? Entonces es todo un desafío para esa persona. Pero bueno, ¿que se puede? Sí se puede, pero bueno, hay que pensarlo, si yo quiero, estoy dispuesto a hacer ese cambio o no. Por eso digo, no hay edad, pero requiere, mientras más grande, uno sea tal vez más vulnerabilidad, más limitaciones tiene para adaptarse. Y más trabajo uno tiene que hacer, ¿no? Para la adaptación. Perfecto. Bueno, Vero Pani nos hace dos preguntas ya más relacionadas con nuestras profesiones en sí. Una es, ¿cómo nos recibe actualmente la comunidad española, lo que tiene que ver con inmigración, y en especial sobre argentinos, por ejemplo, en el caso de los profesionales de salud? Y por otro lado, le interesa saber, que tiene más que ver con APSAE en sí, si sabemos si hay alguna voluntad por parte del Estado de acelerar los tiempos, ¿no? De la homologación de títulos, equivalencias y demás, porque es otra de las cuestiones, ¿no? Que la interroga a la hora de decidir y planificar si migra o no. Bueno, yo puedo contestar lo que concierne a lo mío, ¿no? Es decir, todo título de homologación y demás, no es el tema de la charla en sí, pero sí puedo decir que toda persona en España en sí son bien recibidos, es decir, las personas que migran. Siempre el esfuerzo mayor lo tiene que hacer el inmigrante, no el que recibe. Si bien obviamente tendría que haber políticas más abiertas, comunitarias en cuanto a inmigración, ¿no? Porque están migrando muchísima gente y deberían trabajar justamente para armar una estructura para recibirnos, ¿no? Y acelerar trámites de homologación de título. También para la gente que es refugiados, ¿no? Hay una inmigración mundial en ese aspecto, de que los países están como bastante desfasados, ¿no? Es decir, está migrando muchísima gente y las políticas comunitarias y de migración van muy, muy, muy lento, ¿no? Pero por eso siempre digo, el esfuerzo mayor lo tiene que hacer el inmigrante. No es que yo llegue a un país y que el país se acomode a mí, sino el inmigrante tiene que trabajar muchísimo. Por eso siempre daba este referente de nuestra historia de inmigración. ¿Cómo hicieron nuestros abuelos o bisabuelos si tenemos historia de inmigración? Se han esforzado muchísimo y es ganarse ese lugar. Lo bueno que tiene en el caso de los profesionales de la salud, lo que es APSAE, ¿no? Pertenecer a una sociedad que te devuelve un poco de tu identidad cuando llegas a un país de acogida, es importantísimo, porque encontrás otros colegas que están en la misma situación y volvés a sentirte, ¿no? Recuperás un poco de tu propia identidad. No sé, Gonzalo, si vos querés decir algo más. Sí, gracias, Cecilia. La verdad es que prefiero que en este momento, que la convocatoria era para escucharte de temas de duelo migratorio, de hablar de eso. Nosotros tenemos otros espacios para hablar de otras cosas que tengan que ver, y la verdad que les dejé, y lo vuelvo a poner ahora, un formulario de consulta y las redes sociales para que podamos hablar de estas cosas. Pero la verdad es que sacarle, me parecería una picardía teniéndote y escuchándote que nos hace sentir muy bien a aquellos que no sabíamos que no, por lo que habíamos pasado, y que ahora les pones nombre y que se nos empieza a caer la ficha. La verdad es que preferiría seguir con este tema, y le damos un espacio en otro lugar para hablar de esos temas. Ahora les pongo mismo en el chat. Gracias. Vale, bueno, Luciano nos pregunta qué herramientas
nos podrían ayudar a reparar el duelo relacionado con la identidad. ¿Qué se puede hacer frente a la incertidumbre de las homologaciones, los tiempos y las pausas a veces extensas que implican no una pausa en el ejercicio de nuestras carreras, por ejemplo? Bueno, es como un poco lo que nombraba antes, ¿no? Primero está bueno pertenecer a asociaciones que te devuelvan esa identidad, ¿no? Si yo tengo que esperar 2 años o 3 años de homologación de título, bueno, buscar un grupo de pertenencia, ¿no? Un lugar donde haya otros iguales que yo que me estén apoyando o estemos en la misma y podamos compartir esta insatisfacción, esta queja, este enojo, ¿no? Este cambio de identidad que nos exige este país. Por eso es importante buscar estos lugares. Y APSAE, sobre todo los profesionales de la salud, es un lugar donde te devuelve esa parte y trabaja mucho en lo que es homologación y, bueno, te orienta muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo trabajar el duelo migratorio? Bueno, en sí depende también las características de cada uno, ¿no? Cómo uno está formado, ¿no? Cómo está la cabeza uno y cómo se estructura. Quieras o no elaborarlo o no, va a pasar por vos igual. Siempre está bueno, yo siempre recomiendo hacer una psicoterapia, porque es un lugar donde uno tiene un espacio primero para uno, para escuchar y trabajar ese duelo migratorio. Si no querés ir a un psicólogo porque no te gusta, por lo que fuese, vas a pasarlo también el duelo migratorio. Entonces, es importante saber que vas a pasar por 4 fases, ¿no? Como les decía, que vas a duelar estos 7 duelos migratorios, que lo importante es reestructurarse, ¿no? Es decir, volver a vincularte con este país que elegiste, ¿no? Tratar de lograr una integración en el país que dejaste con el país de acogida, tanto las cosas buenas y malas de ese país, pero es un proceso de asimilación y acomodación, ¿no? Como diría Piaget, es una estructura que uno va haciendo poco a poco, no es de un día para el otro, sino es de acuerdo a las experiencias que uno va viviendo, va asimilando y se acomoda esta información. ¿No? La experiencia, uno tiene la experiencia, la acomoda y la asimila, ¿no? Todo el tiempo es así. Pero hay gente que tiene más recursos para afrontar el duelo migratorio y otras personas que lo tienen menos recursos, ¿sí? Entonces es importante, bueno, ahí ver que hay tantos duelos migratorios como personas, pero yo recomendaría un espacio para poder trabajar el duelo migratorio y verse como uno. Por ahí uno no te afecta tanto este duelo migratorio, podés llevar tu vida porque los beneficios de la migración son siempre superiores, entonces no te duele, no te pesa tanto este duelo migratorio. El tema está cuando empezás a ver que los beneficios no se ven por ningún lado y son todos problemas y a veces cada vez más graves, ¿no? Que hay bueno, gente que pierde el empleo, pierde su casa, y bueno, ahí se empiezan a complicar mucho más y bueno, y uno entra en crisis. Bien, bueno, Salomé nos pregunta, a raíz de algunas conversaciones que ha tenido con gente migrante, quiere saber si creemos que en el duelo migratorio hay algo relacionado con el racismo y si el Estado español puede contribuir un poco a revertir lo traumático del duelo migratorio. A ver, no sé si España o todo, porque es algo, como sigo diciendo, son políticas comunitarias de salud mental. Es algo que los países tienen que cambiar su manera de trabajar. Por eso, es decir, se sabe muy poco sobre esto, ¿no? Porque por ahí a los países no les conviene saber tanto sobre esto, porque también tienen que poner muchos recursos, muchas personas, invertir mucho dinero en esto. ¿Y para qué quiero invertir en alguien que viene afuera si todavía tengo bastante lío con el que tengo acá adentro? Entonces, pero si lo vemos algo mundial, porque la migración es una capacidad y es un derecho de la persona de moverse, ¿no? Todos los países deberían tener políticas migratorias, ¿sí? Y también de atender ese migrado que llega en condiciones, ¿no? En cuanto a la salud mental, sobre todo en lo que es refugiados. Se ha avanzado muchísimo en este tema a raíz de los refugiados, ¿no? De cómo llegaban, de la manera en que llegaban y el trauma que generaba esto. Entonces, en general no solamente España, sino todos los países deberían trabajar muchísimo, ¿no? Y tratar de no borrar tanto la identidad de esa persona cuando llega, ¿no? Es decir, te exige el país de la acogida, te exige mucho de que te acomodes a él. El país también debería flexibilizar un poco y aceptar, porque también tiene mucho que aprender de la persona que llega, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto de los dos. Pero bueno, a veces no se consigue eso. Bueno, y la última de las preguntas la hace Cecilia, dice que hace 6 meses que llegó a Barcelona
y si conocemos algún grupo de argentinos que no tenga tanto que ver como APSAE, que está por ahí destinado a profesionales de la salud, con el cual referenciarse, ponerse en contacto, porque, bueno, no ha podido conocer mucha gente y quiere ampliar su círculo para establecerse un poco mejor. Bueno, en general hoy están todos los recursos gracias a la informática, ¿no? Ya uno, no es como la época donde uno migraba, ¿no? En el barco, ¿no? Que se mataban ni cartas, no había nada, ¿no? Para comunicarnos. Hoy por hoy hay un montón de redes, de Instagram, de familia migrando a España, familia migrando a Málaga, solo migrando a Málaga. Es decir, hay un montón de lugares, ¿no? De Facebook, de Instagram, del grupo de WhatsApp. Es cuestión, por eso digo, es una actitud activa de ir a buscar. ¿No? Es decir, bueno, quiero pertenecer a un grupo, tenés que ir vos a buscarlo, uno a ir buscando información. Entonces, ir tocando a personas, ¿no? ¿Cuál me recomendás? Vale, sobre por ahí no es el lugar donde yo me sienta cómoda, pero me da otro dato y me comunica con otra persona, ¿no? Yo creo que lo mejor es buscar grupos de Facebook, de Instagram, ¿no? Para ir viendo, ¿no? Con cuál uno se siente más cómodo, pero hoy con la informática no está abierto, está en todo el mundo, abrís el ordenador y ya tenés el mundo ahí accesible. Vale, bueno, yo agregaría también que, bueno, acá en lo que es Cataluña al menos, se usa bastante agruparse en casales, y entonces uno puede buscar, por ejemplo, el casal argentino el casal de los latinos y son como asociaciones de barrio, de ciertas zonas, donde uno también puede referenciarse. Bueno, les queríamos pedir a los que estén cómodos, ¿no?, con prestar su imagen, de abrir las cámaras si quieren, para sacar una foto final del grupo. Y después también hay una pregunta que quizás es más de lo que tiene que ver con APSAE, pero como vos estás trabajando, Cecilia, quizás podés responder un poco, que es sobre los psicólogos aquí en España. Nos preguntan si uno se puede adaptar, puede trabajar, no puede trabajar. Y bueno, como esta charla tiene que ver con un trabajo de una psicóloga en España, quizás puedes darle un cierre con eso. Bueno, en realidad, es decir, eso es lo que comentaba, es importante buscar siempre una asociación, ¿no?, que te ayude a integrarte. Uno solo es muy difícil, sobre todo los profesionales, ¿no?, de trabajar solo. Necesitamos trabajar en grupo, en equipo, ¿no?, sobre todo porque uno también viene de un ambiente de los psicólogos, ¿no?, de trabajar en hospitales, de tener referentes o colegas, ¿no?, siempre tenés un equipo atrás o gente que te referencie. Acá es lo mismo, es buscarte, es pertenecer a lugares donde tenés colegas, ¿no?, que te pueden referenciar sobre trabajos, sobre todo, ¿no? Uno escuchó en tal lado o en mi lugar de trabajo hay una vacante, te voy a referenciar, ¿no? Es decir, pertenecer, por eso es tan importante, uno no puede aislarse cuando mira, uno tiene que tener una actitud activa. Yo digo que siempre hasta el más tímido tiene que hablar, no te queda otra que salir adelante a hablar. Y pertenecer a asociaciones, a grupos, ¿no? Buscar también lugares de inserción laboral en el país donde vas. También el Estado, hay lugares donde uno te ayudan a armar tu currículum, te ayudan a buscar trabajos, hay grupos de formación, ¿no?, que son gratuitas. Es decir, que hay muchas opciones uno para ir viendo dónde, con esta nueva identidad que uno tiene en este nuevo país, dónde se puede insertar, ¿sí? Pero como yo digo, es una búsqueda. Es decir, cada experiencia es individual, entonces hay que tener una actitud activa y de búsqueda e ir viendo a ver en cuál es el lugar donde yo me siento más cómodo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a este primer webinar. Muchas gracias, Cecilia. Gonzalo, no sé si querés decir algo de cierre. No, realmente fue un placer escucharte, Cecilia, en lo profesional y en lo particular, en lo que me toca. Me ha caído, seguramente a muchos que no sé si les ha caído la ficha, como a mí, esto seguramente lo vamos a hablar después en el grupo de los socios, porque creo que nos ha pasado y hemos pasado por diferentes situaciones y que ahora le ponemos nombre, por lo cual yo te agradezco, pero muchísimo, y es fantástico, sobre todo a preparar y tengan la posibilidad de preparar a aquellos que están por venir, saber esto, que no nosotros, que nos cayó como un balde de agua fría y que no sabíamos qué nombre tenía esa angustia o esas cosas. Yo te agradezco muchísimo. José, como siempre, a ti como coordinador del área de psicología,
que te pones tanto en adelante, que vas preparando proyectos, que vas haciendo muchas cosas. Tenemos muchas cosas por hacer y todos juntos. Y nada, los invito a todos a hacer fuerza y a hacer piña, como dicen aquí en Cataluña, porque creo que entre todos vamos a sacar adelante todas estas cosas. A veces nos preguntan, ¿qué hacemos como institución? Y lo que yo les digo es, la institución somos todos. O sea, no es que hace APSAE, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué trabajamos? ¿Qué nos ponemos? Cada uno podrá poner, a lo mejor en un momento o no, un granito de arena, y hay momentos que nos vamos reemplazando, a veces en ciertos momentos, pero esto lo hacemos entre todos, y la verdad es que me siento muy orgulloso de todos los que vamos perteneciendo y los que quieren hacerlo, y las puertas están abiertas. Así que bienvenidos a todos, y nuevamente, Cecilia, gracias. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos por haber participar. escuchado. Sí, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Cecilia. Impresionante. A todos, gracias. Cualquier buena información o consulta pueden seguir ahí en el formulario, ¿no? También la idea es armar un resumen de la charla que vamos a colgar, ¿no, Gonzalo, en las redes, para tener también un recurso informativo para poder compartir. También pueden, bueno, escribirme si cualquier duda a mí. Yo siempre me dedico un tiempo en el día para poder responder alguna que otra pregunta, o si no la sé, derivarlo con alguien, ¿no? También me pueden escribir a mí. Y bueno, estoy abierta también para ayudar a quien lo necesite. Sí, agradecer, bueno, mucho a todos por dar un poquito, ¿no?, de luz a lo que pasamos, ¿no?, como migrantes, que no es nada fácil, bueno, y ponerle un nombre. Gracias por escucharnos, ¿no?, porque eso significa que ustedes también lo pueden comentar a otros y ayudar a otras personas, ¿no? Así que gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós.